Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar con este último encuentro de eh, el método de Monge, donde vamos a ver la intersección y el desarrollo de cuerpos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es a distintos cuerpos cortarlos con planos para luego obtener el desarrollo del cuerpo y la línea de corte de ese plano en el desarrollo. Bien, vamos a comenzar con un prisma, ¿sí? En este caso tenemos un prisma recto de base cuadrangular pero irregular, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora sirve para todos los prismas rectos y vamos a utilizar, vamos a empezar por su desarrollo, ¿sí?, del prisma. Fíjense que se han coloreado los lados de la base y se han puesto esos mismos segmentos uno a continuación del otro en la derecha de la pantalla, en la parte derecha, donde vamos a ir haciendo el desarrollo del cuerpo. El desarrollo del cuerpo consta de desplegar, imaginemos al cuerpo como si fuera una lámina, un papel plegado, ¿sí?, que cuando lo cerramos describe o tiene la forma de un cuerpo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que el desarrollo lo vamos a hacer con las medidas reales del cuerpo en que estemos trabajando. En este caso es un prisma, ¿sí? Bien, fíjense que tratándose de un prisma recto, la altura se ve en forma directa, en segunda proyección, ¿sí? Es la cota de cualquiera de los puntos de la tapa de este prisma. Con lo cual, tenemos ahí las 4 aristas. Si bien ustedes están viendo 5, son 4 porque la primera y la última son las mismas, ¿sí? Es el inicio y el fin para cerrar el, el prisma. Fíjense que la arista roja, la arista de la base estamos hablando, ¿sí? La arista roja comienza en A, ¿sí?, o comienza en D y termina en A, ¿sí? Mientras que la arista marrón comienza en A y termina en B. Estas dos aristas comparten el punto A. Con lo cual el punto A lo vamos a tener aquí y lo vamos a tener también aquí. Bien. De esa manera ya tenemos el desarrollo de las caras laterales de este prisma, ¿sí? Bueno, vamos a limpiar un poco el dibujo para poder avanzar con la continuación y vamos a cortar este prisma con un plano genérico. Bien, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, mediante el uso de un plano auxiliar, contener aristas, distintas aristas de el prisma o el cuerpo en el que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, en este caso, el plano epsilon está conteniendo a dos aristas. Vamos a marcarlo aquí con rojo. Este plano epsilon es un plano proyectante en primera proyección que está conteniendo a esta arista y a esta arista, ¿sí? Ya que la primera proyección de esta arista es este punto y la primera de esta arista es este punto. Tratándose de un plano proyectante, esos puntos, esas rectas o aristas pertenecen a rectas proyectantes, con lo cual su primera proyección es un punto y cae sobre la traza primera de epsilon, con lo cual pertenece, o podemos decir que el plano contiene esas aristas. Bien, entonces encontraremos la recta intersección entre este plano auxiliar epsilon y el plano dado, ¿sí?, que es la recta dada por S1 y S2, y vamos a ver en qué punto se está cortando a estas dos aristas o rectas, podemos decir, ¿sí? En primera proyección todo coincide en la traza primera de epsilon, con lo cual ahí no vamos a encontrar nada. Pero en segunda proyección estamos viendo que S2 está cortando a estas dos aristas. Puntualmente en, vamos a llamarlo A2', al punto donde el plano alfa corta el cuerpo. Y acá acabamos de encontrar uno, ¿sí? Y ahí estamos encontrando el otro punto intersección de estas dos aristas con el plano alfa. Bien, limpiamos nuevamente la pantalla y ahora podríamos utilizar otro plano
Por ejemplo, podríamos estar utilizando un plano proyectante en primera también. En este caso puntual de este ejemplo, el plano proyectante en primera tiene mucha utilidad. Hay que estudiar cada caso en particular. No es que para el prisma el plano proyectante en primera es el que hay que usar, o el plano proyectante en segunda, o un plano X, ¿sí? Podríamos utilizar este plano proyectante, ¿sí? Que contendría a estas otras dos aristas, esta que está aquí y a esta que está ahí, ¿sí? Pero esto me llevaría a que esta traza del plano proyectante con esta otra traza se me esté cortando fuera del área de la pantalla, ¿bien? Y haría que la recta intersección sea muy difícil no difícil de hallar, pero que haría todo muy junto. Con lo cual vamos a elegir otro plano, ¿sí? Vamos a elegir un plano proyectante, un gamma, que contenga solamente a una arista. ¿A cuál está conteniendo este plano? Perdón. Vamos a hacer nuevamente aquí un paréntesis. Está conteniendo a esta arista, ¿sí? A la arista, digamos, que está detrás del prisma, una de las ocultas, ¿bien? Ya que la traza primera de este plano está pasando por este punto. Bien, la intersección de estos dos planos es la recta R, y la recta R corta esa arista en este punto. Nuevamente limpiamos la pantalla y vamos a utilizar otro plano proyectante en primera que contenga la arista restante. Esa recta intersección entre este plano delta y el plano alfa es la recta T, que corta la arista en este punto. Con lo cual ya tenemos los 4 puntos donde el plano alfa corta al prisma y podemos hallar la figura intersección, ¿sí? En este caso estamos hablando de las proyecciones de la figura intersección, ¿sí? Si algún enunciado nos pidiera hallar la verdadera forma de esta intersección, lo que tendríamos que hacer es abatir esta figura, ¿sí?, a través de alguna de las trazas del plano alfa, ya que los 4 puntos pertenecen al plano alfa. Entonces, para hallar la línea de corte, lo que tenemos que hacer es trasladar las distancias reales, ¿sí? No las vamos a obtener las distancias directamente desde las proyecciones, salvo aquellos casos, como en este caso este prisma que es recto, puntuales, ¿sí?, donde por ejemplo las aristas son segmentos de rectas proyectantes o perpendiculares a pi1. Bien, entonces en este caso es muy sencillo trasladar esas distancias, ya que la distancia que hay desde la base hasta el punto de corte A2' es esta altura, es la cota real. Bien, lo mismo pasa con B2' y con el resto de los puntos. Y ahí obtenemos en el prisma desarrollado la línea de corte, ¿sí? Con lo cual podríamos poner también la base y si quisiéramos hacer eventualmente una tapa para este pedazo de prisma que hemos cortado, habría que abatir esta figura, obtener su verdadera forma y ponerla, por ejemplo, pegada acá en este segmento, haciendo coincidir el punto A2' y B2'. Bien, podríamos hacerlo entre C2' y D2'. Bueno, ahí está lo que yo decía recién, ¿sí? La verdadera forma de la figura resultante de la intersección o del corte del cuerpo con el plano se halla mediante el abatimiento de cada uno de los puntos hallados utilizando el plano alfa. Podríamos llamarla la tapa del tronco de prisma e iría sobre la línea de corte en el desarrollo. A ver, nosotros este prisma lo cortamos en dos y la parte del prisma que nos quedamos lo llamamos tronco de prisma, ¿sí? Bien. En el caso de un prisma oblicuo, ¿sí?, donde la base, fíjense, en este caso que el prisma es recto, las aristas laterales del prisma son perpendiculares a la base, ¿sí?, y al desarrollo de esta base. El desarrollo de esta base, no esta figura, sino este segmento largo que tenemos aquí, hace que sean perpendiculares directamente. Pero en un prisma que es oblicuo, la situación es diferente, ¿sí?, ya que el prisma está inclinado. Bien,
Con lo cual aquí lo que vamos a tener que hacer es trabajar con la distancia entre puntos, ¿sí? Podemos partir desde, por ejemplo, la base. Si la tuviéramos dibujada, apoyado por ejemplo en pi1, tendríamos la base en verdadera forma sin necesidad de batirla. Y a partir de ahí, por ejemplo, partiendo de la base que fuera ABC, a partir de ahí nosotros tendríamos que, por ejemplo, continuar con el punto D o con el punto E. Bien, entonces nosotros en Monge vamos a poder medir la distancia que hay entre A y E, ¿sí? Y hacer con el compás una semicircunferencia, ¿sí? Haciendo centro en A con la distancia hallada entre A y E, y lo mismo haciendo centro en B con la distancia hallada entre B y E. Haremos otra semicircunferencia ahí y obtendremos la ubicación del punto E. Bien, lo mismo haremos con el punto D. Tomaremos la distancia que hay entre A y D, haremos un semicírculo hacia el mismo lado donde veníamos, trabajando hacia arriba por ejemplo, y la distancia real que hay entre B y D. Haremos los dos semicírculos y donde se cortan tendremos al punto D. Ahora nos faltará hallar el punto F, donde también tendremos una distancia que la tomaremos desde E a F, una distancia real en Monge, y desde D a F, y haremos arcos. Y así iremos armando el desarrollo del prisma oblicuo, ¿sí? En la bibliografía van a encontrar que también se puede trabajar con un plano proyectante que sea, perdón, plano proyectante no, con un plano que sea perpendicular a las aristas del prisma. Una de las aristas del prisma, fíjense que aquí son todas paralelas, es esta, ¿sí? Entonces, y acá en este prisma sería este. Si nosotros trabajamos con un plano que es perpendicular a esa arista, vamos a obtener la figura que tendría si fuera un prisma recto, ¿sí? Bien, eso lo pueden consultar desde las distintas bibliografías.